Hoy es el Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo. Y como iglesia levantamos la voz para decir ni uno más. Tengo mi ejemplar de la Biblia y la tomo para corroborar que es el mejor tratado, que contiene las mejores herramientas para que nuestros niños crezcan en hogares sanos y felices. Hoy presentaremos 5 argumentos bíblicos para formar hijos saludables. Quiero decirte que tu hijo no necesita tantas cosas materiales, tantos recursos económicos, tantos juguetes, ni tanta ropa. La primera cosa que su hijo necesita para crecer sano es que tenga unos padres que se amen a sí mismos. Unos padres que se valoren, que se respeten, que mantengan la autoridad, que aún en medio de las diferencias que puedan suscitarse al interior del hogar, puedan tener la valía de dirigir, formar a su hijo, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Y dentro del contexto de unos padres que se amen, también es importante el contexto mismo de la salud familiar. Hay familias enfermas físicamente, enfermas emocionalmente. Y claro, vivimos en un mundo enfermo, en un mundo que nos presiona y nos hace creer cosas que no deberían suceder dentro del círculo del hogar. La salud y la prosperidad de la sociedad, fíjense que no estoy hablando de la familia, la salud y la prosperidad de la sociedad, es decir, de estos casi 7.500 millones de habitantes que contiene el planeta Tierra, se encuentran directamente relacionados con el bienestar de la unidad familiar, de lo macro a lo micro. Pero lo macro, la sociedad, el bienestar de esa sociedad depende de lo micro, es decir, de la unidad familiar, que es la célula constitutiva de la sociedad. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tanta salud goza tu familia? Todas las familias tenemos problemas, dificultades, y de hecho traemos una carga emocional antes de casarnos, y cuando nos unimos somos dos familias, dos parejas, dos personas que traen rasgos característicos diferentes, costumbres diferentes, y eso hace que la salud familiar se vea afectada. Juan, el discípulo amado, ya en una de sus últimas cartas, la tercera carta de Juan, capítulo 1 y el verso 2, escribe a su amado amigo y dice: amigo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántas familias están deseando lo mismo, ser prosperadas? Pero ¿cuántas familias no son prosperadas? Añade también el apóstol: deseo no solamente que seas prosperada, sino que tengas salud. Él entendía que la salud es primordial para que la familia sea prosperada. Por lo tanto, queremos que su familia sea prosperada, es decir, debe tener salud. Ese padre y esa madre que se aman deben gozar de buena salud física, mental, emocional y espiritual. Hoy más que nunca antes, la familia se halla en peligro. Los sociólogos denuncian la desintegración de la familia moderna. El concepto cristiano tradicional del matrimonio entre un hombre y una mujer está en la cuerda floja, se encuentra en peligro. Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó para formar una familia. Toda constitución familiar que no se halle dentro del principio establecido por Dios es una constitución malsana y no gozará de la salud emocional, porque aunque
publiquen fotos y anuncien estar bien y ser felices, hay algo en la mente del individuo que dice que algo anda mal, porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y esa imagen y esa semejanza tiene impreso la moral del individuo. Y por más que tratemos que alguien crea estar bien, siempre va a haber algo que le va a decir que va contrario a la voluntad de Dios. Y siendo que se constituyen familias dentro del círculo del matrimonio de un hombre y de una mujer, entonces recibe la bendición de Dios, y como resultado de esa bendición entonces vienen unos hijos. El Señor le dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y gobernadla. Era el deseo de Dios que un hombre y una mujer procrearan. Dos hombres no lograrán procrear, lo mismo que dos mujeres. Por lo tanto, ya hay una falla en la constitución de la familia. Y esa falla hoy se ha promovido tanto que ya nadie quiere casarse. O por lo menos el valor matrimonial ya es muy por debajo de lo establecido por Dios. En esta época de crisis familiar, la Iglesia sigue exhortando a todos sus miembros para que fortalezcan las dimensiones espirituales de las relaciones familiares mediante 4 aspectos importantes: el amor, la honestidad, el respeto y la responsabilidad mutuos. Esas 4 cosas deben ser fundamentales en la constitución de una familia para que esa familia entonces pueda ser exitosa. El apóstol Pablo lo mencionó en la carta a los Efesios. A la iglesia de Éfeso le escribe, capítulo 5, verso 21: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Este sometimiento al cual refiere el apóstol Pablo no es el sometimiento al cual estamos acostumbrados, en el que alguien da órdenes y entonces otro asume esas órdenes y las cumple. No, ese sometimiento está primeramente en la decisión personal de renunciar a mis gustos y pasiones para entregarlos a la voluntad de Dios, y entonces para que juntos con la pareja podamos ser felices. En la carta a los hermanos en Colosas, el apóstol Pablo menciona, capítulo 3, verso 18, hace referencia específico a las esposas. Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No es la señora de la casa y el señor de la calle. Aunque el apóstol dice: esposas, estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor, lo que está diciendo es que mantenga el lugar que corresponde dentro del vínculo filial según el propósito de Dios para la familia. Y no solamente habló a las esposas, también habló a los esposos. El verso 19 dice: maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Parece que el apóstol Pablo había visto esposos maltratadores y que estaban echando por la borda la salud de la familia, y por ende entonces un padre y una madre que no se aman a sí mismos. Eso era seguramente lo que estaba percibiendo el apóstol allí en la iglesia de Colosas, y entonces da este consejo especial para los esposos también. Segundo argumento para que sus hijos crezcan sanos y felices: sus hijos necesitan disciplina. Hoy es muy natural encontrar en las redes sociales, la internet, padres suplicando ayuda para cómo controlar a sus hijos. Y la herramienta más fácil entonces es enviarlos a la escuela. En esta época de cuarentena, los padres
hemos estado con nuestros hijos todo el tiempo en casa y ha sido un tanto difícil la convivencia. Deseamos tanto la escuela, no para que los formen, seguramente para deshacernos de ellos un momento, un rato del día y liberarnos de esa carga pesada, porque los hijos son incontrolables, ingobernables. Así que padres necesitan aprender a gobernar a sus hijos. Eso se llama disciplina. Pero preguntémonos, ¿qué es la disciplina? Es sencillo. En pocas palabras lo voy a decir. Es una condición para el desarrollo moral del individuo. Quiere decir que si no hay disciplina, entonces no hay un desarrollo moral armonioso en el individuo. Podrán suceder varias cosas. Podrá aprender matemáticas, física, química, español, sociales, geografía, historia, idiomas, tantas ciencias como sea posible. Pero si no hay un desarrollo moral en el individuo, entonces la sociedad va en una dirección equivocada. Se necesita disciplina. Unos padres que gobiernen su hogar, unos padres que pongan las normas en su casa, unos padres que no mendiguen amor a sus hijos. Sencillamente son los padres y saben cómo direccionar su familia para que sea feliz. Las normas disciplinarias que establecemos en el hogar, si se cumplen, producirán obediencia en nuestros hijos. Los hijos, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, allí mismo en capítulo 3, verso 20, deben obedecer a sus padres en todo. Encontramos padres obedeciendo a sus hijos en todo o casi todo. Contrario. El mundo ha cambiado tanto que ya no son los padres los que dan las órdenes. Hay hijos diciéndole a los padres qué es lo que deben hacer. Estamos en un grave peligro. Y cambiar al muchacho es una cosa difícil. A quienes estamos empezando a criar a nuestros hijos, a los hijos que vienen en camino o que vendrán, quiero decirles, hay que empezar a educar a sus hijos incluso mucho antes de nacer. Lo normal en la experiencia de la paternidad es que, pobrecito el niño, él todavía no entiende. Démosle unos días más y él luego... No. Empezamos mal. A los niños hay que empezar a educarlos incluso antes de nacer. Y eso tiene una razón, que eso agrada al Señor. Quiere decir que lo contrario no agradaría al Señor y por lo tanto no es un hogar saludable y el ambiente no sería favorable para la formación de sus hijos. Cuando los padres formulan claras decisiones y dan razones específicas a sus hijos, ellos aprenden que sus padres se preocupan no solo por sus acciones, sino también por sus intenciones. Por lo tanto, padres, hay que decirle a los niños exactamente lo que esperamos de ellos. El Proverbio capítulo 22 y el verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuándo es que hay que instruir al niño? Cuando tenga 10 años, cuando tenga 14, cuando tenga 16. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbio 22:6. Argumento o principio número 3. Sus hijos necesitan fortalecer la autoestima. La buena mayoría de los niños que encontramos hoy tienen tan baja autoestima, se ven tan feitos, se ven tan pobres, se ven que no son capaces de hacer nada por sí mismos.
porque han sido alimentados por redes sociales, por internet, por televisión, por novelas, por radio, por los vecinos. Padres, no hay nadie más encargado de alimentar la autoestima de su hijo que usted mismo. Pero hoy los subgrupos, las subculturas, las redes sociales están alimentando a los niños de tal manera que encontramos un niño diciendo no sirvo para nada, no sé hacer nada, no sirvo para nada y repite lo mismo. Cada vez que se enfrenta a la menor dificultad vuelve y repite lo mismo y entonces tienen pensamientos suicidas. ¿Qué es la autoestima? De una manera práctica quiero mencionarlo. Autoestima es el respeto apropiado que se tiene de uno mismo. ¿Cuánto me respeto? ¿Cuánto me valora? ¿Cuánto me valoro? ¿Cuánto me aprecio? ¿Cuánto me amo? Dicho en otras palabras, el reflejo que vemos de nosotros mismos debiera ser lo que también ven los demás. Debiera ser lo que ve Dios de nosotros. Pero alguien se ha parado frente al espejo y se ha visto que vale menos que las demás personas. Hay personas más importantes, más inteligentes que ellos. Y por lo tanto, no merecen vivir este mundo. Si un niño carece de autoestima, no podrá desarrollarse armoniosamente en la sociedad. Tampoco podrá fomentar una autoestima desmedida usted como padre en su hijo, porque eso podría resultar igualmente nocivo para la formación de su carácter. ¿Cómo sería eso? Alimentar demasiado su ego los convertirá en hijos egoístas, creyendo que es autoestima. Hay una línea invisible entre autoestima y autosuficiencia. Autoestima es quererse, valorarse, amarse y sentir que es un ser especial para Dios y que además no puede menospreciar a las demás personas en sus diferencias. El ego lo lleva a suplir sus necesidades, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y de último otro, menos yo. Ellen White, escritora cristiana, escribe un libro llamado El deseado de todas las gentes. Capítulo 7, hay un título especial, se llama La niñez de Jesús, el niño Jesús. Menciona ella, con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Había un interés profundo en María, en la formación del carácter de su hijo. El apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 21, agrega: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay padres maltratadores, hay padres egoístas, hay padres que aunque tuvieron una infancia no grata, también quieren repetirla en sus hijos. Padres, déjenme decirles, sus hijos no tienen la culpa de su infancia. Su pasado no puede ser el mismo de sus hijos. No puede repetirse esa misma experiencia. Hoy estamos diciendo que es el Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo. Y una de las cosas que debemos hacer para romper la cadena es no repetir la misma historia nuestra en la de nuestros hijos. Porque en la medida que repetimos la historia, ellos la repetirán y la cadena continuará. La cadena está compuesta de eslabones. No sé cómo hacerlo. Si un eslabón se rompe,
entonces esa cadena no continuará. Rompa ese eslabón de maltrato, rompa ese eslabón del yo fui así, a mí me criaron así, mis hijos tienen que ser así. Entonces se cumplirá la palabra del apóstol Pablo: no exasperéis a sus hijos, no atosiguen a los hijos, no los cansen, para que no se desalienten, para que no tomen nuevos rumbos, alentados por sus amigos, orientados por terceros que no tienen nada que ver con la formación y el futuro de sus hijos. Rompa ese eslabón de maltrato para que no lo lamente en pocos días en el círculo de su hogar. Hay niños ya deseando irse de casa y apenas están empezando a conocer las letras del alfabeto. No han aprendido las operaciones básicas matemáticas y ya están deseando tener un compañero o una compañera, solo por querer escapar del mundo en el que viven. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuarto argumento bíblico para que sus hijos sean felices y podamos romper la cadena del abuso y del maltrato. Sus hijos necesitan aprender a trabajar. Sus hijos necesitan aprender a ser útiles en la sociedad. La educación que impartimos a nuestros hijos en el hogar debiera formarlos para que puedan tomar decisiones correctas por sí mismos en todo momento, por principio y no por temor al castigo. Hay una fuerte discusión entre la disciplina cristiana y los principios legales de este Estado y seguramente otros tantos. Las diferentes instituciones gubernamentales han dicho que los niños no pueden trabajar hasta que no tengan la mayoría de edad. Esa mayoría de edad, por lo menos en Colombia, comprende los 18 años. Quiere decir que no se puede aprovechar a los hijos para enseñarles a tender la cama, a barrer la casa, a limpiar el patio, a lavar su ropa, a hacer de comer. ¿Qué les parece eso? Padres, déjenme decirles lo siguiente. Si sus hijos no aprenden estas primeras lecciones en casa, serán esposos o esposas maltratadores. Si en casa hay un patio y puede formar una huerta y cultivar allí algo, haga que sus hijos participen de esa actividad constantemente. Ve al hormiga perezoso, observa tus caminos y sé sabio, dice el proverbio. Los niños no pueden estar desocupados. La verdadera educación cristiana y el concepto de la educación adventista: mano, mente y corazón. Mano, fuerza, trabajo. Mente, la capacidad de hacer. Y aquí el corazón, el gusto, el deseo de servir. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Y Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Deseado de toda la gente, capítulo 7, página 53. Sus hijos necesitan aprender desde temprano tareas domésticas en el hogar, para que cuando sean adultos sean productivos y de un alto valor moral. Quinto principio o razón bíblica para que sus hijos crezcan sanos y saludables. Sus hijos necesitan leer la Biblia para que sean sabios. Seguramente en casa tendrán un ejemplar de la Biblia, ¿verdad? Algunos hogares
estarán leyéndola juntos temprano en la mañana. Otros hace mucho tiempo no la leen. La Biblia contiene todas las artes y las ciencias juntas y hacen sabio al lector. Por lo menos en la experiencia del joven Timoteo, la Biblia registra, 2 Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde temprano en la vida, el joven Timoteo había conocido las Escrituras, había conocido los rollos antiguos y seguramente se deleitaba en conocer las historias del Antiguo Testamento, de los patriarcas y los profetas, cómo Dios los había llevado a través del desierto. Y ahora se estaba haciendo sabio para la salvación en Cristo Jesús. El Salmo 119 y el verso 105 refieren a la Biblia como una lámpara para los pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quienes en el seno del hogar, padres e hijos, se empeñan en leer la Biblia constantemente, entonces tendrán y gozarán de esa luz que los alumbre constantemente en el curso de sus vidas. El quinto libro de la Biblia, el libro de la ley o la repetición de la ley escrito por Moisés, Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9, dice lo siguiente de parte de Dios: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor ha pedido que sus palabras estén en el corazón de la familia. Y está hablando a los padres para que repitan esas palabras a sus hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en el dintel de tu casa, en tus puertas, dijo el Señor. ¿Qué es lo que los padres deben repetir constantemente a sus hijos? Enseñarlas, ponerlas en tu mano, entre tus ojos, es decir, en su mente. El Salmo 111 y el verso 10 nos aclaran qué es lo que hay que repetir constantemente a los hijos. La primera parte de este verso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si quieres que sus hijos sean sabios en la toma de decisiones, si quieres que sus hijos sean sabios en su quehacer diario, si quieres que sus hijos sean sabios al escoger sus amigos y a futuro su pareja, si quiere que sus hijos sean sabios en tratar a las demás personas, entonces lea la Biblia, enséñele las Sagradas Escrituras. Entonces luego agrega el salmista, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué es lo que hay que repetir entonces a los hijos? Los mandamientos del Señor. El decálogo de la ley de Dios hay que repetirle a los hijos. Y allí en el decálogo hay un mandamiento, el quinto mandamiento, es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a los padres, hijos, es un deber. Está en uno de los mandamientos. Repasemos y concluyamos. Dijimos 5 principios bíblicos o argumentos bíblicos para romper la cadena del abuso y del maltrato a nuestros niños. 5 principios básicos que nos enseñarán a tener familias saludables. El primero, sus hijos necesitan unos padres que se amen a sí mismos. Segundo, sus hijos necesitan disciplina. Tercero, sus hijos necesitan aprender a trabajar. Cuarto, sus hijos necesitan fortalecer su autoestima
Y quinto, sus hijos necesitan aprender a leer la Biblia para hacerse sabios. ¿Entiende ahora por qué hoy celebramos el Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo? ¿Saben por qué están en riesgo los niños? Los niños están en riesgo porque la familia está en riesgo, porque la familia no es autodisciplinada, porque los padres no se están respetando, no se están valorando y no estamos constituyendo familias en el orden y en el principio divinamente establecido por Dios desde el Edén. Si es su experiencia, si algo tiene que ver estos 5 principios que he mencionado con su familia, quiero animarle a tomar el ejemplar de las Sagradas Escrituras y empezar a hacer el ejercicio. Nunca es tarde. Pero si puede hacerlo ahora que eres joven, antes de formar un hogar, antes de tener unos hijos, hágalo. Le invito a hacerlo. Para que cuando llegue el momento de la formación de sus hijos, entonces tengan las herramientas básicas fundamentales para orientarles, no solamente para que sean útiles a esta sociedad, sino para que sean herederos de la eternidad. Dios te bendiga, Dios guarde tu familia. Quiero hacer una corta oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, ¿hay alguien que ha escuchado este tema, estos 5 principios bíblicos para las familias saludables? Y a esa persona, a esa familia, a ese padre, a esa madre o a ese hijo, quiero ponerle en tus manos para que nos ayude a ser responsables en la formación diaria de nuestras familias, pero también ayúdanos, Señor, a romper la cadena del maltrato, para que si seguramente fuimos víctimas de maltrato en el pasado,